arbitraje es una herramienta heterocompositiva, es decir, un tercero decide. Y para que decida un tercero vía arbitraje es imprescindible que las dos partes en el contrato o después del contrato, cuando surge la controversia, firmen que se escapan de la vía judicial ordinaria y deciden que sea un tercero, un árbitro o un tribunal de 3 árbitros el que decida su controversia. Es decir, un tercero a través de una institución arbitral se designa para que decida quién tiene y quién no tiene razón, como si fuese un juez, pero el tercero decide quién de las partes o cuál de las partes es la que tiene más razón en virtud de las pruebas practicadas en ese procedimiento. Y no hay posibilidad de llegar a un acuerdo, a no ser que las partes quieran escaparse de ese arbitraje y alcanzar ese acuerdo. La mediación, por otra parte, es una herramienta que no es heterocompositiva, sino es autocompositiva, que significa que las partes deciden de común acuerdo ayudarse de un tercero, que es el mediador o la mediadora, para que las partes alcancen el acuerdo con la ayuda de ese tercero. Es decir, son las propias partes las que deciden negociar con la ayuda de un tercero, que es el mediador, para alcanzar un acuerdo. Con lo cual, cuando se alcanza ese acuerdo, son las partes las que consiguen ese acuerdo. Con lo cual, es una herramienta completamente distinta de lo que es el arbitraje. Generalmente, la mediación se puede hacer, haya o no haya cláusula de mediación en los contratos, porque es una herramienta que permite a las partes, hayan puesto o no hayan puesto una cláusula en el contrato, decidir que haya un tercero que les ayude a dirigir esa controversia, ese conflicto, vía el tercero, que es la mediadora o el mediador. Y eso también ayuda, efectivamente, a abaratar costes, a rebajar tiempos y fomentar, de alguna manera, que la relación contractual siga vigente. La mediación lo que hace es establecer un mecanismo, una vía para que ese tercero experto, que debe estar formado según al menos la ley española, que te exige una formación de al menos 100 horas en formación de mediación, sea quien ayude a las partes a alcanzar ese acuerdo. Pensemos que muchas veces los problemas no son solamente económicos o de plazos o de cumplimiento de contrato, sino a veces hay elementos de psicología, de emocionales, que a veces no permiten que ese conflicto se solucione. Afortunadamente, esas personas expertas, mediadores, hacen que utilicen herramientas relevantes para que las partes entiendan la importancia de alcanzar ese acuerdo. Pero, insisto, son las partes las que finalmente alcanzan el acuerdo con la ayuda de otra. Dicho de otra manera, el arbitraje es una forma de ceder a un tercero esa solución del conflicto. No estamos de acuerdo, hemos intentado negociar, hemos intentado otras vías de acuerdo y no ha sido posible, y lo que queremos es, porque así lo dice el contrato, que sea un experto el que solucione el problema. Y ahí está una de las grandes ventajas también del arbitraje. Es un experto en la materia el que va a decidir quién tiene y quién no tiene razón. Si es un problema en construcción, será un árbitro experto en construcción. Es un problema en franquicias, en propiedad intelectual y en cualquier otro ramo o rama del derecho que uno pueda pensar. De ahí la relevancia, la importancia de poder ir al arbitraje, donde se elige si es un árbitro, si son 3, la sede, la ley aplicable, el idioma, y eso hace que sea una especie de herramienta de solución de conflictos a la carta, donde las partes incluso pueden determinar todos estos parámetros en el convenio arbitral, lo que no sucede en la mediación. En ocasiones, y ya con esto termino, se firman cláusulas escalonadas, mediación-arbitraje, las llamadas cláusulas MED-ARB, donde se establecen unos parámetros temporales que, si la mediación no llega a buen puerto, se inicia un arbitraje. Es una herramienta cada vez más utilizada en según qué contratos de tracto sucesivo y más complejos, donde efectivamente se busca agotar cualquier mecanismo de solución de conflictos, como la negociación, la mediación, para finalmente acabar en el arbitraje si las partes no llegan a buen puerto con su. Esto espero que se puedan apuntar. Ya tenemos la suerte de contar con más de 20 alumnos de muchas partes del mundo, y confío en que el máster les ayude a entender mejor y a practicar mejor estas herramientas magníficas que son el arbitraje y la mediación. Muchas gracias.